Buenas noches, amigos de Comuniqué, bienvenidos a una emisión más de Debate Yucatán, un programa de debate, de análisis, de discusión, en el que esta semana lo prometido es deuda, y esta semana me hacen el favor de acompañarme la diputada Pili Santos. Diputada, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Eduardo, muy contenta de empezar la semana en este gran programa para hablar además de un tema importante para Yucatán y para todo México. Y para todos nosotros. Así es. O al menos debería de ser. Aunque bueno, ahorita entramos al tema, pero hay gente como que no le importa gran cosa. Pero bueno, ahorita le entramos al tema. Me acompaña también mi queridísima maestra Ana Gabriela Aguilar, regidora de la ciudad de Mérida y coordinadora de los regidores priistas en Mérida. Maestra, ¿cómo estás? Muy contenta de estar nuevamente en este espacio, mi querido Eduardo, contenta de iniciar la semana, contenta, me imagino que las niñas y los niños están más contentos porque hoy empezaron las clases y ya se acabaron las vacaciones. Ahora las madres y los padres necesitarán vacaciones de las vacaciones, pero aquí estamos para hablar efectivamente de un tema de tanta importancia en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. Muchas gracias y muy buenas noches tengan todas y todos en el auditorio, los que nos van a ver, ¿verdad? Y también me hace el favor de acompañarme la antropóloga y periodista Adriana Vargas, directora del portal Radio Mayab. Buenas noches, Adriana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a empezar. Evidentemente, el tema nacional, tristemente, en los últimos días, es el homicidio de esta chica de Monterrey. Pero es un tema que, este caso en específico, fue retomado por prácticamente todos los medios. En México fue muy comentado en redes sociales, hay muchas interrogantes, pero desafortunadamente no es el único. 10 mujeres al día en este país son asesinadas todos los días. Y desafortunadamente las otras 9 no tienen la presión social ni la publicidad que tuvo este caso. Y para hablar de esto, estamos aquí. Maestra. Mi estimado Eduardo, sí, efectivamente estamos ante una gravedad, ante una... la sociedad y las autoridades tenemos que voltear los ojos hacia la cultura de la paz, hacia la cultura de la solidaridad. No podemos permitir más violencia. Esta violencia es una violencia que viene de lo más importante de la sociedad, de las familias. Aquí sí tenemos nosotros que voltear a ver definitivamente qué es lo que está sucediendo con los temas de violencia de género en nuestras ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. Esta violencia de género que va dirigido hacia una persona que son los actos dañinos que se tienen hacia una persona en razón de su género. Esta violencia que se habla del sistema patriarcal, se habla de que es una violencia estructural y es una violencia que es lo que hay que deconstruir. Hay que voltear los ojos a ver qué es lo que estamos haciendo como familia, qué es lo que estamos haciendo como sociedad y qué es lo que estamos haciendo y dejando de hacer también como autoridades para que se combata verdaderamente esta violencia de género. Porque estamos aumentando, se está escalando esta violencia, se está visibilizando también más, se está visibilizando más la violencia a raíz de algunos cambios que han habido, algunos cambios en las normas, algunos cambios normativos que ha habido desde la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Campo Algodonero, y en Yucatán, cuando se legisla
y que se le da nombre a esta violencia extrema de género nombrada ya feminicidio, ¿no? Todo esto pues ha hecho que volteemos los ojos, que hagamos algo, que desde la sociedad civil también trabajemos nosotros en la prevención. Tenemos que actuar y tenemos que visibilizar cuáles son esos eventos que van escalando la violencia en las parejas. Desafortunadamente en Yucatán se ha visto que quien asesina, quien comete homicidio contra una mujer, quien comete feminicidio, son aquellas personas que alguna vez amaron a las víctimas. En Yucatán, quienes están, las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, han sido aquellas que le han abierto el corazón, la mente y el sentimiento a quienes luego se convirtieron en sus agresores, en sus homicidas. Y ahí es cuando yo creo mucho en la educación, creo mucho en la prevención, en la concienciación de las mujeres, pero también en la concienciación de los hombres. Todos, cuando se habla de que todos pueden ser feminicidas, todos pueden ser homicidas, se habla no porque todos los hombres lo vayan a hacer, sino de que la mujer tiene que abrir los ojos a todos los hombres, porque esos feminicidas pueden ser personas cercanas, pueden ser personas a las que amas, y si no te das cuenta a tiempo y permites que esa violencia vaya desde hay un violentómetro en el que nosotras podemos detectarlo, pero también los hombres. Esta lucha, ahí sí yo manifiesto y sostengo que la lucha en favor de la igualdad de género no es solo de las mujeres. Sostengo que la lucha en favor de la igualdad de género deben de estar involucrados los hombres. Deben de estar involucrados los hombres en esta deconstrucción de estos machismos que de manera tradicional y de manera sistemática están en el día a día. Esas visiones en las que no se nos permite a las mujeres o no se nos ve a las mujeres como más allá de amas de casa o las cuidadoras del hogar o las cuidadoras de enfermos y de personas adultas mayores, que no se nos permite, pero esto es estructural, esto es de muchos años atrás, y a veces las propias mujeres, si no deconstruimos, si no concienzamos qué es lo que estamos haciendo en ese día a día, podemos tender a expresar, a manifestar o a tener también las mujeres conductas machistas. Entonces esto es algo que se tiene que hacer desde la familia, en la prevención, en la educación, en la deconstrucción de estos micromachismos, para no llegar a la última ratio del derecho penal, porque no hablemos, el feminicidio es la última ratio y es la contención que tiene el Estado para castigar al agresor, pero no queremos llegar nosotros a que sigan habiendo estos feminicidios y el Estado tiene que voltear los ojos. Una vez más lo repito, a esa prevención, a esa educación y a esa concienciación y deconstrucción de estos micromachismos, mi querido Eduardo. Tienes toda la razón. Yo me tengo que ir a un corte y regreso con más sobre este tema.
Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. El mundo cambia a cada instante. Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado. En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones. Comuniqué Informa inicia un nuevo ciclo. Nosotros ya estamos listos. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Debate Yucatán. Diputada. Mira, Eduardo, pues es un tema importante, bien lo comentaban. El caso Devani se ha visibilizado, se ha hablado a nivel nacional, en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero como este caso hay cientos, miles que, como dices tú, quedan en el olvido, en el silencio. A lo mejor los padres no tienen los medios para visibilizar que su hija ha desaparecido, y en la desesperación de buscarla, pues no hay maneras, no hay medios para hacer que esto sea un boom como este caso. Sin embargo, este caso nos deja una lección de que lo que estamos haciendo a lo mejor no es suficiente, de que el país tiene un problema grave, y decimos que Yucatán es un estado muy seguro, y sí, sí lo es, pero aún en Yucatán, siendo un estado seguro, estos casos de violencia contra la mujer pasan prácticamente todos los días y en muchísimos hogares sin que nosotros lo sepamos, sin que las mujeres vayan a denunciar, a veces por estigmatización, por miedo, por amenazas,
Pero también yo creo que esta es una tarea no solo del gobierno, porque sí, el gobierno tiene mucha responsabilidad, y el gobierno me refiero a todo el Estado, a los 3 órdenes de gobierno, a los 3 poderes, pero también esto es algo de la sociedad. Bien se hablaba, la regidora platicaba el tema de la prevención, y la prevención empieza desde casa, y la prevención empieza desde las escuelas, que como niñas también nos eduquen en darnos a respetar, pero también en saber cuáles son nuestros derechos, y también tiene que ser para los hombres. Esto es parejo, tiene que ser de hombres y mujeres. Y bueno, también hablando del tema de en qué lugar estamos como Estado, estamos en el lugar 16 a nivel nacional en cuanto a violencia de género, lo cual es grave. Tenemos que atenderlo, tenemos que hacer lo que nos corresponde como mujeres primero, como servidoras públicas, las que estamos en el servicio público, como legisladora, una servidora, para abonar nuestro granito de arena y que las cosas vayan mejorando, ¿no? Y bueno, entre los temas que se han tratado en el Estado y las acciones que se han venido tomando, pues también hay que reconocer lo que se ha hecho, tanto por parte de los gobiernos municipales como por parte del gobierno estatal. Por ejemplo, hace unos días yo estuve acompañando al gobernador Mauricio Vila en un recorrido en el distrito, en donde se inauguraron los centros municipales de la mujer, y pensamos que a lo mejor es un tema que está desde hace mucho, que se habla mucho, se comenta. Sin embargo, muchísimos municipios no tenían ni siquiera este espacio, a lo mejor pequeñito, a lo mejor grande, pero un espacio seguro en donde una mujer pueda acudir y pueda hacer un llamado y pueda recibir atención psicológica, recibir atención jurídica ante un caso. Cuando yo estuve en el municipio de Buxós, en el DIF, a mí me tocó ver casos desgarradores de niñas que habían sido violentadas y que llegaban al DIF, y muchas que no llegaban, porque también es un tema que a veces los vecinos demandan o acusan o llevan la información, pero a veces la mamá protege al agresor por miedo, o porque es el padrastro, o porque es el papá o es el tío de la menor. Y me tocó ver este tipo de casos. En Buxós, en ese momento, en 2015, teníamos un instituto de la mujer, pequeñito, una oficina, pero cuánta falta hacía para el municipio y cuánto nos ayudó tenerlo esos 3 años. Entonces hay municipios que al día de hoy aún están iniciando, y eso es digno de aplaudirse también, porque se están tomando acciones, que a lo mejor empiezan con un cuartito donde va una psicóloga una vez a la semana, pero eso hace la diferencia entre que haya un tipo de ayuda a que no haya ninguno y no tengan a dónde acudir las mujeres. Entonces son este tipo de acciones que yo creo que se tienen que seguir proyectando, se tienen que continuar en los 106 municipios del Estado y en todo México, que el gobierno tome acciones y que realmente se asignen presupuestos para atender estos temas, porque eso es muy importante, ¿no? Que haya esa voluntad de poder atenderlos, ¿no? Y también dentro de la parte legislativa hemos estado trabajando en diferentes reformas a leyes que hoy en día pues necesitamos primero actualizar en el Estado, porque hay muchas leyes existentes que no se actualizan desde hace muchísimos años. Por ejemplo, la violencia digital. Tal vez hace 10 años, hace 20 años, no era un tema porque la tecnología no la teníamos como el día de hoy, que tenemos las redes sociales, que tenemos los medios a la mano. Por ejemplo, el caso tan sonado de un grupo de Telegram aquí en el Estado, en donde se difundía información de menores de edad y de personas, de mujeres que incluso sin el consentimiento de ellas se vendía material pornográfico. Y así como estoy segura que hay muchos casos que ni siquiera conocemos, que todavía continúan dándose esas malas conductas. Esto se dio por parte de universitarios, de gente profesionista que dices, ¿cómo llegan a esto, no? Pero es una realidad y se tiene que legislar para que pueda haber un castigo, para que nuestro sistema judicial también se actualice, porque antes pues no se daba, hoy en día se da. Entonces se han presentado iniciativas, y eso debo decirlo, de todas las bancadas en el Congreso del Estado. Todas las mujeres diputadas nos hemos dado a la tarea también de ir legislando en pro, de ir actualizando estas leyes. Una servidora en los próximos días también voy a estar presentando una iniciativa para que exista una unidad de género en el Poder Legislativo, cosa que al día de hoy no existe. Cuando llegan casos de violencia de género, se analizan en la comisión, sí existe una comisión de igualdad de género, pero como tal no hay una unidad que emita
una observación, que emita pues algún juicio en cuanto a esto, a estos casos, y se dé realmente el cauce correcto, ¿no? Yo creo que tiene que existir, es algo que ya nos hemos tardado en que exista una unidad de género, y posteriormente también presentar un protocolo de atención de violencia de género en el Poder Legislativo. A lo mejor es un paso pequeño, estamos hablando de que en el Congreso va a existir, pero no sabemos qué tanto puede causar un impacto, y así son estas acciones pequeñas que cada una y cada uno vamos pues desarrollando en nuestro quehacer del día a día, que van generando un cambio positivo en nuestra sociedad, en las mujeres, y yo creo que eso es algo de concientización. Yo siempre pienso que como mujeres tenemos que ser mejores en todos los sentidos, pero también tener en cuenta que hombres y mujeres somos iguales y que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y por lo tanto este tipo de violencias que se da en específico por la misoginia, por el sexismo, por ser mujeres, tenemos que irlo erradicando, y también a las futuras generaciones, nosotras, en mi caso como futura madre, las que son mamás, pues también desde casa, ¿no? Ir inculcando este tipo de conductas, de que dejemos el machismo atrás, de que es algo que tenemos que ir cambiando y que no es fácil cambiarlo, porque es parte, pues a lo mejor de nuestra cultura, de lo que aprendemos, de lo que aprendieron nuestros padres, nuestros abuelos, pero que tiene que cambiar, porque es algo grave, porque muchas mujeres están siendo asesinadas, porque muchas mujeres están siendo violadas todos los días en nuestro país y en el mundo. Entonces, pues es un tema importante como joven, un tema que me ocupa, y creo que a todas las mujeres y a todos los hombres también tiene que ocuparnos para ir generando estos cambios, Eduardo. Pues qué bueno que vas a presentar esta iniciativa, pero ahí creo que estamos tocando un tema. ¿Cómo es posible que el Poder Legislativo no tenga un protocolo sobre esto, no tenga una unidad sobre esto? Entonces yo creo que ahí sí dicen que el buen juez por su casa empieza, y qué bueno que ahora lo vayas a proponer en el Congreso, porque creo que sí ya se había tardado, ¿no? Sí. Pero bueno, yo me tengo que ir a otro corte. A mí no me reclámele. Allá en los controles está Salvador González, que es el que nos manda a corte. No me tardo más que 2 minutos y volvemos.
Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Pero ponle peso, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Debate Yucatán. Adriana Vargas. Bueno, la verdad es que a mí me parece muy significativo que pues de 6 años, según datos, ¿verdad?, del CELIC, de la Cámara de Diputados de la 65 legislatura, en 6 años la violencia en contra de las mujeres a nivel nacional se ha incrementado en un 129.6%. Esto a mí me parece muy alarmante porque además, por ejemplo, ahora precisamente, ¿verdad?, que estaba escuchando aquí a las otras ponentes, ¿verdad?, que se han hecho ya muchísimas leyes. De verdad que de 1999, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi tesis sobre el divorcio, el sistema jurídico, un mecanismo de control social, ¿no?, y me metí al tema jurídico con perspectiva de género, a la fecha hay una cantidad de leyes que antes no habían, y con el interés, ¿verdad?, también de transformar la perspectiva de género en el estado de Yucatán. Se hicieron transformaciones y adecuaciones a la ley, por ejemplo, en materia de familia y de divorcio, que antes no habían, y que estaban indicando, ¿verdad?, un conservadurismo respecto a la perspectiva de género, ¿verdad? Y pues no ha cambiado mucho. Lo que no ha cambiado mucho, a pesar de que ya hay muchas leyes, es la práctica jurídica. Hay cosas que ocurren en la práctica jurídica que no son privativas de los casos de las mujeres, pero que sí repercuten demasiado, ¿verdad?, en la vida de las mujeres y en los casos de las mujeres. Esto en particular en aquello que tiene que ver con las sentencias, como por ejemplo el tiempo que se emplea en los casos. Se juega mucho con eso, ¿verdad?, en los litigios, ¿no?, para desesperar al oponente. Y en el caso de las mujeres, ¿verdad?, esta es una violencia que suele ocurrir, ¿verdad?, ahora está de moda decirlo, ¿verdad?, en forma estructural. Es decir, que muchas instituciones están involucradas en esto, ¿verdad?, como pareciera que es para entorpecer que los casos lleguen a término y a buen fin y en favor de las mujeres. Pero, pues además esto, ¿verdad?, hace que los costos aumenten demasiado para una mujer. Si estamos hablando, ¿verdad?, de una víctima de violencia, podemos suponer que esta víctima de violencia no tiene dinero para llevar a cabo su litigio, y que le alarguen, ¿verdad?, un procedimiento jurídico la mete en muchísimos problemas, porque además muchas veces es cabeza de familia, tiene que mantener a sus hijos y no puede estar pidiendo permiso, ¿verdad?, en su trabajo para ir a ventilar todas estas cosas, ¿no? Y la otra cosa que también perjudica muchísimo es el desconocimiento de las leyes, ¿verdad?, y los procedimientos jurídicos que existen en el sistema, ¿no? Lo cual, ¿verdad?, genera que muchas veces se cometan errores y que al final, ¿verdad?, todo este conjunto de cosas que no son las únicas, hay muchas cosas más, ¿verdad?, hay en todos estos procesos, según cada caso es diferente, ¿no?, hay cosas que son gravísimas y terribles, ¿no?,
y que dan malos resultados. Creo que pues, se habla mucho, por ejemplo, de transversalización de la perspectiva de género en todos los niveles de gobierno, pero yo creo que en el caso particular del tema jurídico es súper indispensable, porque los delincuentes, los bandidos, ¿verdad?, no van a hacer las cosas por voluntad, son delincuentes. Hay que obligarlos, ¿verdad? Hay que obligarlos a que se ajusten a las leyes y a que respeten los derechos de todos y en este caso los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces es fundamental que el sistema jurídico funcione en la forma más perfecta posible, pero pues vemos que hay una cierta resistencia por parte de los juzgadores, de todos los servidores públicos, ¿verdad?, a aceptar la perspectiva de género. Este es un tema de tipo cultural, ¿no? Entonces estamos viendo que el funcionamiento de las leyes no está operando como debiera, en el sentido de que se haga justicia, porque lo que la gente tiene en la cabeza está perjudicando el ejercicio jurídico, ¿no? Se necesita que al transversalizar la perspectiva de género, ¿verdad?, se trabaje mucho en el aspecto cultural, ¿verdad?, y no solo de conocimiento de leyes de los juzgadores, porque cuando te quieren perjudicar dicen, es que lo dice, es de acuerdo a derecho, ¿no? Entonces te aplican la ley, ¿verdad?, en forma muy estricta cuando te quieren perjudicar, y cuando eres amigo, ¿verdad?, la relajan, ¿no? Entonces, pues eso, o amiga, ¿verdad?, la relajan. Entonces todo eso está perjudicando muchísimo, ¿verdad?, porque está generando un ambiente en donde se cree o se siente que hay impunidad, ¿no? Entonces yo puedo matar a esta mujer, ¿verdad?, y luego me asumo culpable, ¿verdad?, y a rato salgo. O argumento cualquier otra cosa, ¿verdad?, aconsejado por mi abogado, si es un abogado que se la sabe de todas, me da unos malos consejos allá, digo malos consejos porque voy a perjudicar, ¿verdad?, a una persona con lo que yo voy a hacer, ¿no?, como delincuente, ¿no? Y entonces al rato ya estoy afuera. Y te lo dicen a veces, a mí me ha tocado escucharlo, te mato y al rato ya salí de la cárcel, ¿no? Entonces está muy mal, ¿verdad?, que el sistema jurídico no opere en forma lo más perfecto que se pueda, ¿no? Y está muy mal que el sistema jurídico no le haga justicia a las mujeres. Está muy mal que en el sistema jurídico practiquen la dilación, ¿verdad?, en el trato de los procedimientos jurídicos, ¿no? Es lamentable que se invierta mucho en seguridad y se invierta poco, ¿verdad?, en la formación con perspectiva de género de todos los servidores públicos, ¿verdad? Porque en las sentencias de los jueces, por ejemplo, y no solo allá, pero es un ejemplo, podemos ver cómo esa perspectiva patriarcal, machista, y yo diría malvada, se refleja, ¿no? Si uno tiene la oportunidad de checar esa sentencia, se va a encontrar uno a veces con unos argumentos que uno no lo puede creer, porque dices, este es un juez, este es un juzgador, algunos tienen maestrías y postdoctorados, y está diciendo estas cosas tan machistas que es increíble, ¿no? Entonces yo creo que hay que invertir más en la educación de todos los servidores públicos para que en materia de perspectiva de género estén bien educados, porque hay protocolos, porque hay un montón de cosas para llevar a cabo a la hora de llevar a cabo un trámite jurídico que no aplican. ¿Y por qué no lo aplican? Porque no les da la gana, ¿no? Ese es mi comentario al respecto. No, pues sí. Digo, muchas veces así sucede, y ahí está el caso de esta señora recientemente en Querétaro, que la amenaza a un vecino
con un cuchillo y la pobre mujer tiene que recorrer 3 agencias del Ministerio Público para que le hagan caso, ¿no? Sí, pero Entonces, básicamente no es el tema de norma jurídica, porque la norma ahí está. No, es el tema de del cómo se procedimiento de los servidores públicos a la hora de aplicar o de eficientar. El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Exacto. Entonces, Exacto. Dicho en términos populares, su maldito machismo está perjudicando la práctica jurídica. Sí. Bueno, yo me tengo que ir a un corte otra vez, pero no me tardo, 2 minutos. Pero ponle peso, Stallone. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Qué bueno que continúa con nosotros aquí ya para el cierre del programa, que increíblemente a mí me ha parecido que no ha durado nada y yo creo que hay que tener otro programa con este tema porque sí es un tema muy importante, muy a fondo, que hace falta analizar de a de veras, más allá de los titulares y de la nota roja. Así Maestra. Pues encantada de escuchar a mis compañeras panelistas y en estos temas, bueno, hay varios temas que quiero abordar en lo fino, ¿no? Uno, el tema de los recursos. Se han abierto institutos municipales de las mujeres, se trata, el decreto es que se abran en los 106 municipios del estado, pero bueno, estos institutos necesitan recursos. Y esos recursos tienen que venir etiquetados y programados precisamente para la atención, en la capacitación, en la reeducación, en la deconstrucción de estos micromachismos, para que así podamos nosotros aplicar la capacitación y la prevención. Y esto, como dice Adriana, es estructural, viene desde arriba. Si desde arriba nosotros a nivel federal estamos viendo un recorte de los recursos, ahí está el recurso que se da a los refugios para las mujeres víctimas de violencia ¿Desapareció? extrema. Que ahorita, hasta hoy, en el mes de abril, estamos terminando abril y no se la ha entregado. Te quiero decir que el Instituto Municipal de la Mujer en Mérida tiene un refugio para las mujeres víctimas de violencia. Y ahí se les da alrededor de 7 millones de pesos al año para 10 meses. Pero hoy estamos en el 4º mes del año y hasta ahora todavía no se ha determinado, no se le han pasado las reglas de operación y los recursos de CONAVIM hacia dónde va a ir y cómo van a recibir estos recursos. Entonces, ahí estamos mal. El tema de las guarderías, dentro del machismo que hay en la sociedad, dice, ¿para qué quieren las mujeres las guarderías flojas que atiendan? No es cierto, las guarderías es tema de igualdad de las mujeres necesitamos tener un lugar
adecuado para que nuestros hijos estén seguros y bien atendidos, para que podamos ir a trabajar y podamos dar también nuestra parte de igualdad. Y hay muchos otros temas que a nivel nacional y bueno, a nivel local, que también se tiene que hacer una reestructuración de los recursos para que estas instancias municipales tengan recursos etiquetados. 2, el tema del marco jurídico del que señalaba mi compañera Adriana. Efectivamente, hay leyes. Desde 2013 se legisló en el Código Penal y se aplicó el delito de feminicidio, se tipificó el delito de feminicidio y desafortunadamente esto ha ido en escalada. En el 2021 hubo una disminución, pero hubo la pandemia, ¿verdad? Entonces hubo una disminución en el número de feminicidios, pero bueno, esto no es solo el marco jurídico, es un tema procedimental, es el tema de aquellos servidores públicos que tienen que conocer la ley, que tienen que deconstruirse, que capacitarse en perspectiva de género, pero sobre todo que aplicar. ¿Cuántos expedientes no hay hoy en la Fiscalía que están atrasados por 3, 4, 6 meses, un año, y están esas mujeres buscando que se agilicen las investigaciones, que se agilicen los temas, porque están en grave riesgo sus vidas, están en grave riesgo las familias, sus hijos y ellas mismas? Y entonces lo que hacen es doblar las manos porque no les queda otra más que pues entablar comunicación con el padre de sus hijos, porque por otro lado el sistema familiar obliga a las madres a que los padres vean a sus hijos, y entonces no hay una atención integral, no hay una atención holística en todos los temas, no hay esta integración de los juzgados familiares con los penales, o sea, como para que nosotros veamos qué es lo que está sucediendo, que se agilicen esos temas que hay en los juzgados civiles, que se pueden solucionar a través de la mediación o a través de las sentencias prontas. Podríamos evitar casos penales. Si nosotros obligáramos, creo que hay una iniciativa para obligar que las personas que son deudoras de alimentos no puedan acceder a cargos públicos, ¿no? Pero no solo son cargos públicos, o sea, la mayor parte de la gente, hay hombres que quieren mantener a sus hijos con 600 pesos al mes, con 800 pesos al mes, eso es violencia. Y por último... Eso es no tener abuela. Por favor. Y por último, te quiero dar un ejemplo de lo que dice la compañera Adriana. Este tema de micromachismos. El caso de Bani. Le echan la culpa a las amigas porque las dejaron sola. Le echan la culpa a los padres porque le dieron permiso. Hasta ella misma han culpado de ese feminicidio. Pero no han culpado a quién es el responsable, quién es el que tuvo la culpa. ¿Qué hubiera pasado si Devani hubiera estado en la carretera esperando a alguien que la viniera a buscar y viene un hombre bueno, un hombre responsable y le dice, ¿por qué estás tan sola? Te llevo a tu casa, y lo lleva a la casa? O sea, primero un tema social, una persona con valores que hubiera tenido a Devani y que lo hubiera llevado a un lugar seguro en una carretera tan violenta, porque es una carretera muy violenta, ¿no? Que la vea caminando y que diga, por Dios, mujer, niña, ven, yo te llevo, yo te protejo. Es un tema social, pero también es un tema de machismos, porque entonces están culpando hasta a ella misma y no están culpando al desgraciado que mató a Devani. Sí, no están culpando a los policías que revisaron 4 veces el hotel y nunca lo encontraron. Y no lo encontraron. O sea, al gobernador que nunca envió y a hablo los de la policías, sociedad, ¿no? Y que después dijo, es que yo nunca supe. Por Dios, digo, exacto. creo que y nada yo más lo que él veo no supo. son las redes, ¿no? Para mí el Facebook es como mi calle cuando yo era niña, que nos sentábamos a platicar y entonces vemos las opiniones de los demás. Y en esa calle que yo tengo en mi Facebook veo que la mayor parte de los comentarios son en contra de las propias mujeres. No sabemos la causa. Y emitidos por mujeres, también por hombres, pero no me atrevo a juzgar, me explico, pero yo repito, ¿qué hubiera pasado si esa sociedad con valores se hubiera encontrado a muchos que yo conozco, muchos hombres que yo conozco, afortunadamente a mi alrededor, y le hubieran dicho, chica, no puedes estar caminando aquí sola, vamos y te llevo a tu casa? Pili. Bueno, yo creo que pues es un tema importante y sobre todo el dejar la indiferencia, porque hay mucha indiferencia por parte de las autoridades, por parte de la sociedad, y lo vemos en las redes sociales, cómo la gente se expresa, y bien lo comenta la regidora, a veces
en contra de la propia víctima. Y eso sucede en muchísimos casos. Entonces, creo que ya comentamos cuál es el problema, una problemática que se vive en Yucatán, que se vive en México, pero ahora, ¿qué se puede hacer y qué estamos haciendo, ¿no? Eso es lo importante, buscar soluciones para ver que este tipo de casos vayan disminuyendo. Sabemos que no es algo fácil, no podemos cambiar de la noche a la mañana una sociedad completa, una forma de ver las cosas. Sin embargo, pues se tienen que dar pasos en esto, porque tampoco puede ser que el problema continúe y no hagamos nada y hagamos como que no sucede nada, o se maquillen las cifras para que parezca que el país va bien y que los estados van bien, porque eso sucede a veces para no tener una mala estadística. Sucede todos los días en la mañana. Exacto, prefieren ocultar lo que sucede, y no, realmente como mujeres también nos toca visibilizar el problema primero para saber que sí existe, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, que lo tenemos en Yucatán, que lo tenemos en Mérida y en todo el país. Y pues bien lo comentábamos, ¿no? Que realmente se tomen acciones por los 3 órdenes de gobierno, pero también por la sociedad, también la sociedad civil organizada. Yo aplaudo a las mujeres que aunque no están en un cargo público, salen y levantan la voz y se agrupan y hablan. Yo creo que eso es importante y se tiene que hacer todos los días en casa, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, para que las nuevas generaciones vayan identificando que eso es un problema y que hay que cambiarlo. Y que en unos años pues ya no estemos en la situación en la que estamos hoy, ¿no? Sabemos que la impunidad en el país se ha venido viviendo de toda la vida, de siempre, pero tenemos que hacer que las cosas cambien, que las cosas sucedan. Y hoy, las mujeres que hoy estamos aquí, pues somos líderes de opinión, nos escuchan, nos ven. También nosotras tenemos que poner el ejemplo de que estos casos no nos sean indiferentes, que como mujeres en cada una de nuestras trincheras pues también hagamos algo para visibilizar este problema, para erradicar este problema, para evitarlo desde nuestro primer círculo, pero también para que en Yucatán pues también las cosas vayan cambiando, vayan mejorando. Y yo creo que la vigilancia también en la aplicación de las leyes, eso es una parte importante. Realmente las mujeres pues llegan a tomar la valentía de ir a demandar, pero ¿qué sucede? Que no las escuchan. He escuchado casos de mujeres que van y hablan de un problema. Escuché un caso cuando estuve igual en el DIF de Buxos, fue una mujer joven que habían difundido sus fotos, ¿no? Sus fotos íntimas, y el de la fiscalía, el que la atendió, no supo cuál es el protocolo. Existe un protocolo, sí, pero ni siquiera tienen conocimiento. Desde la persona que te recibe en la recepción no sabe cómo actuar. Entonces, pues también ese es un tema de educación a nivel gobierno, a nivel poder judicial, poder legislativo, ejecutivo, de que exista realmente una perspectiva de género, que se den a conocer los protocolos y que las mujeres sepan qué hacer, a dónde acudir y qué atención deben recibir, porque eso es algo muy importante. Yo creo que pues poco a poco se están dando los pasitos para ir evitando este problema, pero tenemos que hacer más. Creo que no es suficiente, y el caso de Devani nos hace ver que no es suficiente, tanto a nivel nacional como en Yucatán. Claro. Sí, es importantísimo capacitar a los servidores públicos, a los policías, al Ministerio Público, a los diputados, a los alcaldes, a todo mundo. Así es. Ahí deberíamos de empezar, por ahí. Pero bueno, no lo hacemos. Pero bueno. Adriana. Pues mira, yo creo que es fundamental, ¿verdad?, que se reconozca la realidad que estamos viviendo en relación, ¿verdad?, a la violencia en contra de las mujeres. Creo que el Estado mexicano nos debe, ¿verdad?, una vida libre de violencia a nosotras las mujeres, ¿verdad?, el Estado mexicano y sus entidades, por supuesto, ¿no? Y es muy significativo que en México, en lugar de estar disminuyendo los feminicidios, estén aumentando. Y aquí en Yucatán, por ejemplo, para 2020 teníamos un feminicidio por mes, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas, que para nuestro estado, que siempre hemos presumido de muy pacífico, es demasiado. Por lo tanto, hay que reconocer, ¿verdad?, que las cosas no se están haciendo bien, que se tienen que hacer bien,
para pues poder erradicar este problema. Entonces, como bien decía la maestra Gabriela, hay que trabajar mucho en el tema de la prevención, pero también el de la atención, que es lo que tiene que ver con todo el proceso judicial, jurídico, ¿verdad? El tema de la sanción y también, pues obviamente, el tema de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Creo que una de las cosas más importantes, lo reitero, es reconocer y también validar, ¿verdad?, las experiencias de las mujeres que han estado en situación de violencia, ¿no? En lugar de juzgarlas en forma negativa, de decir, bueno, pero ¿qué hacía ahí a altas horas de la noche? Pero también ellas no se cuidan. Todas las que han desaparecido les ha pasado porque estaban saliendo del antro, etcétera, etcétera, etcétera. Las juzgan, las descalifican, ¿verdad? Y luego, al final de cuentas, la víctima se tiene la culpa de haber sido asesinada, ¿no? Ese es el discurso. Ella se tuvo la culpa porque estaba andando a deshoras de la noche, ¿verdad?, en estado de ebriedad o con ropa muy chiquitita, o sea, le buscan, ¿no? Pero la niña que mataron en Querétaro ni estaba ebria, ni estaba a horas de la noche, ni estaba vestida provocativa, ni estaba lejos, estaba a 2 casas de su casa. Bueno, ¿no? O sea, eso es lo que nos demuestra, ¿verdad?, que es el sistema, ¿verdad?, el que está mal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que trabajar en eso, primero reconociendo, ¿verdad?, que estamos mal, trabajando también, ¿verdad?, en el registro verídico de las cifras que hay en relación a los temas de violencia, para que tengamos registros reales y no subregistros, porque pues es muy significativo, ¿verdad?, que por ejemplo tengamos registros de en 2020, ¿verdad?, un asesinato, bueno, un feminicidio por mes, ¿verdad? Pero luego, ¿verdad?, las activistas registran otros asesinatos, ¿verdad?, otros feminicidios, otros crímenes, ¿verdad?, y la cifra entonces aumenta, ¿no? Pero pues el Estado no está haciendo su trabajo como debe de ser para obtener esos registros de forma verídica, ¿no? Porque no le está enseñando a la gente a hacer el trabajo como debe para que se pueda tener la información que se necesita y obviamente con esos datos reales, ¿verdad?, hacer políticas públicas que de verdad repercutan en forma positiva en, ¿verdad?, el trabajo, ¿verdad?, público en favor de las mujeres, ¿no? O sea, hay que hacer un trabajo a conciencia, un trabajo verdaderamente comprometido, y ahora sí que dejar a un lado las simulaciones, porque las cifras están demostrando que el trabajo no se está haciendo bien. Sí. A octubre de 2021 habían 5 mujeres, 5 registros de feminicidio. Pero también, como bien dices, Adriana, ¿cuántas otras mujeres fueron asesinadas o fueron víctimas de homicidio y no se clasificó como feminicidio? O, lo que es peor, mujeres a las que se señaló que fallecieron por suicidios y esos suicidios no se investigaron bien. Sí, no son suicidios. Y hablo de Yucatán. Pero bueno, se nos termina el tiempo, gracias a las 3. Queda la invitación para continuar con este tema en los próximos programas. Y bueno, el resumen es, hay que trabajar en la prevención y en erradicar la impunidad y en la tratar atención de mejorar la atención, que eso es básico. Yo lo invito, no sea indiferente, como siempre ha sido a lo largo de la historia de este país. Los problemas muchas veces los tenemos que resolver los ciudadanos. Si usted ve a una mujer en riesgo, ayúdela. Cierto. No sea indiferente. Esa mujer, esa muchachita, es la hija de alguien, es la hermana de alguien. Vamos a ayudarla, vamos a protegerla. Ábrale la puerta de su casa, dele un aventón en su carro, haga algo. No nada más lo critiquemos, sino vamos haciendo algo. Pero ya escuchó usted cuáles son las opiniones de nuestras panelistas.
Como siempre yo le recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Yo soy Eduardo Soria y esto fue Debate Yucatán. Nos vemos en la próxima.